cómo construir e interpretar un histograma y un polígono de frecuencia. El histograma y el polígono de frecuencia se construyen a partir de una tabla de frecuencia. Aquí tenemos la tabla de frecuencia. Si no tiene conocimiento de cómo elaborar una tabla de frecuencia, se pueden dirigir al link que está en la descripción de este video. Sobre una hoja cuadriculada, trazamos dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. El horizontal y el vertical. El eje horizontal ubicamos los valores numéricos correspondientes a los intervalos de clase. Para esta tabla van de 123 a 187. Y el eje vertical es la frecuencia absoluta, que va desde 0 hasta 24, siempre la máxima frecuencia absoluta. En este caso sería 24. Siempre damos aquí tres líneas o tres espacios y a partir de ese valor comenzamos a rotular. Aquí iría el primer valor que sería 123, un espacio de por medio, 131, 139, 147, 155, 163, 171, 179 y 187. El eje vertical es la frecuencia absoluta. No olvidemos que estos ejes se deben titular. Colocar aquí un título. El título correspondiente es los intervalos de clase, altura en centímetros. Y el eje Y es la frecuencia absoluta. Como tengo poco espacio en mi hoja cuadriculada, vamos a hacer las divisiones de 2 en 2. Aquí es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Al lado derecho trazo otro eje vertical, dejando también aquí 3 espacios. Y hago las mismas divisiones, exactamente las mismas divisiones. Ese eje se llama el porcentaje de frecuencia absoluta. Notemos que en la tabla de frecuencia el 24 está al frente del 30. Por consiguiente, ese valor corresponde al 30 en el porcentaje de frecuencia absoluta. Aquí ubicamos el 30. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisiones. Por consiguiente, el 30 se divide entre 6 y se nos da entonces 5. Ahí exactamente, ahí están los valores correspondientes. Ahí están, es 5, 10, 15, 20, 25 y 30. En la tabla de frecuencia, el primer valor es 7. ¿Qué indica el 7? Que 7 estudiantes miden entre 123 a 131 centímetros. Este valor lo ubicamos en el gráfico. Ubico 7 en el eje vertical, el 7, y hago un rectángulo de altura 7 y de base de 123 a 131. Y aquí ubicamos el 7. El segundo rectángulo corresponde a la segunda clase. Va de 131 a 139, altura 10. Aquí ubicamos la altura 10 y la base va de 131 a 139. El siguiente rectángulo, la clase 3, va de 139 a 147 y de altura 16. Ubicamos el 16 y de base 139 a 147. El siguiente rectángulo corresponde a la clase 4, que va de 147 a 155 y de altura 24. Ubicamos el 24 y trazamos una recta por 155 y aquí la base y la altura de ese rectángulo, que va de 147 a 155. El siguiente valor, el 9, va de 155 a 163. Ubicamos el 9 sobre el eje vertical, aquí está el 9,
el 9 y va de 155 a 163. El siguiente valor es 6, que va de 163 a 171. Ubicamos el 6 y trazamos un rectángulo de 163 a 171. El siguiente valor va de 171 a 179 y altura 5. Ubicamos la altura 5 y el siguiente rectángulo va de 183, va de 179 a 187 y de altura 3. Y de altura 3. Eso sería el gráfico llamado el histograma. Si unimos los puntos intermedios de cada rectángulo por la parte superior, los unimos, obtenemos el polígono de frecuencia. Rectángulos a unir esos puntos, y aquí obtenemos el polígono de frecuencia. Este punto se une con este, dejando siempre un cuadro anterior. Y la última línea también la unimos con un cuadro siguiente al 187. Este gráfico se llama el polígono de frecuencia. ¿Cómo interpretamos el histograma? ¿Qué significa este rectángulo? Que 24 datos o 24 personas o alumnos miden entre 147 a 155 y eso corresponde al 30% de los datos o de la muestra. Otro valor, por ejemplo, que indica el 6. El 6 significa que 6 estudiantes miden entre 163 a 171 centímetros y corresponden justamente a un 7,5%. Recordemos que cada división vale 2,5 y cada dos cuadritos valen 5%. Por consiguiente, aquí iría 2,5 y 5 más 2,5 me da 7,5. Y eso lo podemos confrontar con la tabla de frecuencia. Observemos que al frente del 6, está el 7,5%. Esa es la forma como se interpreta un histograma. Es posible que los gráficos den de esta forma. Es posible que un histograma de rectángulos iguales, de igual altura, que tengan picos, ¿sí? Y que también es posible que aquí no tenga ningún rectángulo. ¿Qué indica esto? Que ningún dato está incluido entre 163 y 171. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Dejen sus dudas o inquietudes en los comentarios de este video. O, si lo desean, me pueden escribir a mi correo antoniopinto2709@gmail.com. Muchas gracias.